Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine. Y pues les damos la bienvenida a todos. El día de hoy está con nosotros el doctor César Morales. Bienvenido. Bienvenido, doctor Máximo. También buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, pues estamos el día de hoy. Vamos a... Segundo que estoy aquí como que se me movieron unas pantallas, pero aquí estamos. Muy bien, ahora sí, ahora sí. Eh, pues como les comentaba, el doctor César, pues nos va a dar el tema El Tablero Empresarial 2026, Auditoría Preventiva, Gestión de Riesgos y la cuenta regresiva del TEMEC. Y pues le damos las gracias porque yo les había prometido que hoy venía el segundo episodio del maestro Arturo, pero tuvo un percance y que esperemos que esté todo muy bien y vamos a reagendar esa ponencia. Y si me permiten, voy a leer la semblanza del doctor César. Él es International Trade Lawyer y pues está ahorita como eh, Dealer Developer de Manager en Photon. Y pues le damos también la bienvenida con esta trayectoria que siempre nos comparte, con más de 25 años de experiencia en la cadena de suministro y múltiples sectores como automotriz, electrónica, línea blanca, industria química, telefonía y manufactura. Se ha desempeñado en roles en áreas clave como materiales, control de producción, logística, compras, comercialización, seguridad y consultoría. Y también ha trabajado en importantes empresas como General Motors, Samsung Electronics, Flextronics y GeForce Private Security Services. Posee una sólida formación académica, incluyendo una licenciatura en Comercio Internacional, un MBA, también diplomado en control de producción, Production Inventory Management, también con maestría en Management y su doctorado en Administración. Además, ha hecho estudios avanzados de Lean Manufacturing, finanzas, gestión de riesgos y seguridad. Ha sido profesor en varias universidades de prestigio como la UNIVA, UNITEC, TecMilenio, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Escuela Bancaria Comercial, el Instituto de Estudios de Posgrado en Comercio Exterior, también la Universidad de Anáhuac y la Universidad de La Rioja. Y bueno, pues obviamente también en Trade and Law College comparte conocimiento con nosotros y le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, maestro, por apoyarnos en momentos de sacar aquí la casta, ¿no? Gracias a Magda también, que nos hizo aquí el intercambio. Claro, digo, a final de cuentas son cosas que pasan y modo, pues tenemos que estar aquí apoyando todo lo que se pueda, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Pues les recordamos a todos que a través del chat pueden poner sus comentarios y que habrá un tiempo de preguntas y respuestas al final de la sesión. Y les cedo el micrófono y la pantalla al doctor César. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, lo más importante es ver la perspectiva industrial. ¿Qué es lo que está sucediendo en general en nuestro país? Desde la trinchera de las OEMs, o sea, las manufactureras que hacen el equipo original, y las Tier One, que son las que le proveen directamente a estas manufactureras, hay que explorar cómo las reglas de origen del TEMEC están reconfigurando toda la cadena de suministro empresarial. Y lo importante, se exige una estrategia aduanera de nivel mundial para no perder millones en frontera. Y es una problemática que de alguna manera, pues prácticamente tenemos que analizar cómo vamos a estar pues, manejándola, ¿no? ¿Qué está sucediendo con la geopolítica 2026? Hay una escalada de presiones que pone a las empresas en una situación muy delicada. En 2020 se empezó a dar la firma del TEMEC, que ya traemos el Tratado de Libre Comercio, con nuevas reglas de origen con umbrales progresivos de valor de contenido regional y valor de contenido de la boca. En 2022 empiezan las tensiones en Estados Unidos, China, que ya desde antes las traíamos, pero Washington es cuando entonces activa cláusulas de revisión de contenido regional, sobre todo buscando que el TEMEC esté muy cerrado ante la participación no solo de China, sino inclusive de otros países.
En 2024, la ANAM fortalece la verificación con retenciones preventivas en puertos que aumentan hasta un 300%, viendo una oportunidad que prácticamente pues retrasa mucho los movimientos. Y en 2025 Estados Unidos eleva tarifas aranceles de un 25 a un 100%, sobre todo para artículos chinos que tengan un valor de contenido regional mínimo. Esto a final de cuentas nos lleva a que hoy, al 2026, las empresas tengan que demostrar un cumplimiento total o enfrentar a exclusión del mercado. ¿Y qué dicen las manufactureras en México? Su presencia estratégica nos auxilia a crecer, sí, y somos de los países que más está exportando, somos casi está entre el séptimo y el décimo, pero tienen muchos dolores reales de cabeza. Los fabricantes directos actualmente tienen una comercialización de equipos, pero tienen un 60 o un 70% de componentes que están fuera del TEMEC, que tienen un arancel de nación más favorecida y que puede tener desde el 5 al 20%, y su tiempo de despacho es del 3 a 7 días. Las ensambladoras nos ayudan con el ensamblaje y distribución de equipos, y algunas de ellas, subrayo, algunas de ellas tienen esquemas IMEX parcial, con un 60% de proveedores pendientes de certificación de valor de contenido laboral. Tenemos también un dolor compartido en el cual el costo de demora por embarque retenido puede ser de 15 a 50,000 dólares, teniendo pérdidas anuales por ineficiencias aduaneras, llegando a estar entre 1.2 a 2.3 millones de dólares. Recordemos, hay compañías que llegan a cobrar el minuto 100,000 dólares por estar con retrasos. ¿Por qué? Una Suburban en General Motors se va saliendo cada minuto y una Suburban cuesta aproximadamente 100,000 dólares. Entonces, imagínense una hora perdida, o sea, es la muerte. Y así hay compañías que pueden ser desde grandes corporativos como Samsung hasta Tier 1 como Foxconn o compañías creciendo que de alguna manera fabrican directamente automóviles en México. Un saco, no o línea, ¿eh? Saco realmente sí fabrica. El tema como regulador tiene 4 niveles de exigencia que escalan en este 2026. El nivel 1 son las reglas de origen, basadas en los cambios de clasificación arancelaria como método principal. El nivel 2 es el valor de contenido regional, que actualmente en los autos es un mínimo de un 75% para partes y 60% para un vehículo terminado. Eso si queremos comercializar este vehículo entre Estados Unidos, Canadá y México. Nivel 3 es el valor de contenido laboral, 40% mínimo con salario de $16 la hora. Todo el mundo pensará, ah, caray, ¿quién gana $16 la hora? Ojo, aquí hay un truco. Las automotrices alcanzan el 40% de valor con salarios altos, promediando el ensamble barato en México con la ingeniería y motores caros de Estados Unidos y Canadá. Así es que no necesariamente tienen que ganar $16 la hora el obrero o la persona que está en México, sino es un conjunto, ¿no? Y el nivel 4 es el cumplimiento integral con trazabilidad, con un certificado de origen emitido por exportador con auditoría retroactiva de 5 años. Así que si por alguna razón la autoridad solicita algo que sucedió hace 1, 2, 3, 4, 5 años y encuentra una circunstancia que esté en contra de la compañía, pues los puede penalizar. El valor de contenido regional nos lleva a cifras que se deciden si un artículo cruza la frontera norte o no. Vamos a poner otra vez el ejemplo de autos. El 75% es el mínimo de umbral para el valor de contenido regional en partes y componentes automotrices. El 60% del valor de contenido regional mínimo por el método de costo neto. Y el 25% en arancel adicional por no cumplir con los requisitos que de alguna manera se están autorizando. Esto, si por alguna circunstancia no se cubre bien, puede llevarnos a más de $200,000 con un costo de revisión por una circunstancia de origen adversa. ¿Esto qué quiere decir? Si por alguna razón declaras que tu producto cumple con el valor de contenido regional para no pagar impuestos y la autoridad te cacha, demostrando lo contrario, el chiste te saldrá en un costo promedio de más de $200,000. Y como comentaba hace un momento, nos lleva 5 años de retroactividad como máxima de verificación. Este punto define qué tan atrás en el tiempo puede escarbar la ley para castigar.
En la cadena de suministro automotriz hay 5 eslabones críticos. El primero es la manufactura en China. Hay motores, transmisiones, electrónica general que nos lleva a un 80% de origen asiático. El eslabón 2 es el embarque transpacífico. El puerto de Shanghái a Manzanillo son de 21 a 30 días y de 5 a 12 días de congestionamiento en lo que lo liberan. El eslabón 3 es el despacho aduanero en México. Pedimento más certificación de origen y el 60% de rechazos se concentran aquí, lo cual prácticamente tiene que ser medido previo y de alguna manera auditado antes de que nosotros lancemos eso. El eslabón 4 es el transporte interno entre Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, sobre todo por el complemento documental pendiente. Y el eslabón 5 es la venta o exportación a Estados Unidos y Canadá, que es el eslabón más auditado donde se cobra al máximo impacto. En las aduanas mexicanas, los puertos saturados y la burocracia multiventanilla nos lleva a un hecatombe. En el puerto de Manzanillo, por ejemplo, se encuentra actualmente entre el 97 y el 110% de capacidad. Ya no puede con los movimientos. Nos dan de 8.3 días promedio y en el estándar de la OCDE es de 3.1. Prácticamente nos lleva de 250 a $800 por contenedor diario. Pues bueno, saquen cuántos contenedores se están moviendo. Aduana de Nuevo Laredo. Tiempo de cruce de 6 a 14 horas en temporada alta. Revisiones aleatorios con un aumento de un 300%. Prácticamente esto nos lleva a $4,200 de costo promedio por retención. Una burocracia multiventanilla, hasta 12 sellos institucionales, con 35% de retenciones causadas por errores documentales corregibles. Esto, a final de cuentas, pues hace que las aduanas estén completamente atrasadas, a diferencia de otras aduanas a nivel mundial. Casos reales, la diferencia entre sobrevivir y quebrar ante una crisis aduanera. El caso A, no tener una estrategia de riesgo. Podemos tener hasta retenciones de 23 días, una pérdida de $1.2 millones, un depósito fiscal por un $400,000 inmovilizado y hasta 8 meses llevándonos aproximadamente 1.8 millones en honorarios, lo que causa pues una quiebra técnica, porque hay muchos de los productos que estamos tratando de importar o de exportar que nos llevan a una situación de pérdida de negocio. Caso B, una estrategia de riesgo, aquellas empresas que realmente valoran lo que están considerando. Tenemos retención de 18 días en algunas ocasiones, un seguro interrumpido en 48 horas, una fianza efectiva, una defensa fiscal en póliza y cero impacto en evita. Y dirán ustedes, ¿por qué puse estos signos? Bueno, ahorita lo voy a comentar. ¿Cuál es la diferenciación? La prima anual es de $85,000 contra una pérdida evitada de $1.6 millones, con un ROI de 1,782%. Los caracteres que puse ahí, que puede ser Daiti en chino o Daitei en japonés o Daigai, significan sustituir, reemplazar o alternativo. En otras palabras, dentro de la práctica de estrategia con riesgo, ya se está empezando a manejar mucho el movimiento confianzas. Ojo, inclusive cuando Trump estuvo poniendo muchas limitaciones, ahorita supuestamente nos está dando oportunidad. Él buscaba que esta implementación auxiliara para que tuviéramos ese tipo de movimientos confianzas. Y es la forma como prácticamente le da la confianza a la compañía que está haciendo estos movimientos. El marco estratégico nos da una transferencia de riesgos, en la cual tenemos un centro que habla de una continuidad garantizada del negocio. Ninguna contingencia aduanera debe paralizar la operación. La dimensión 1 identifica prácticamente y mapea con un diagnóstico de 360 con un scoring de riesgo por ruta, con un proveedor y régimen con un mapa de calor que prioriza la intervención en el caso de que realmente encuentren alguna circunstancia adversa. La dimensión 2 habla de una transferencia al mercado asegurador, contemplar seguros, fianzas, coberturas específicas y con esto evaluar todo el comercio exterior, contemplando riesgos catastróficos convertidos en costos fijos predecibles. Llámese, por ejemplo, ahorita que tenemos un huracán que está llegando, tenemos algunos retrasos,
Si ya está dimensionado, las empresas no tienen ninguna circunstancia de problema. Dimensión 3, mitigación y prevención interna, con protocolos de cumplimiento, con cuestiones de auditoría preventiva integrada y sobre todo tener todo en un enlace corporativo. Y dimensión 4, con un protocolo de respuesta a crisis, con una activación en menos de 4 horas, con un equipo multidisciplinario preestablecido. Las coberturas contra contingencias fiscales nos hablan de un nivel de protección ante el SAT. El nivel 1 es el seguro de defensa fiscal aduanero, contemplando la cobertura de honorarios de abogados especializados desde el primer requerimiento formal, con un costo sin seguro de 800,000 a 2.5 millones de pesos por asunto contencioso. Nivel 2, cobertura de créditos fiscales, protegiendo cuando el SAT determina crédito fiscal, cubriendo multas y recargos, así como actualizaciones inflacionarias que pueden duplicar el crédito en 18 meses. Y el nivel 3, cobertura DO en comercio exterior, responsabilidad personal de directivos por riesgos regulatorios. Esto auxilia y protege el patrimonio personal ante responsabilidades fiscales solidarias. Y esto es interesante, porque al final de cuentas esta cobertura nos auxilia para que directivos y subdirectores tengan un seguro de responsabilidad civil que auxilie en la toma de decisiones que están realizando. Fianzas aduaneras estratégicas, el instrumento que libera capital. Tenemos la fianza de garantía IMEX, que garantiza ante el SAT el retorno de mercancías temporales, con un monto típico del 10 al 30% de valor total anual. Si en esta circunstancia, el SAT puede inclusive cancelar el programa con efecto inmediato. Ojo, por mucho que veamos y estemos evaluando todas las empresas IMEX, no se ve precisamente un crecimiento porque no están contando a las empresas con ese tipo de fianzas. Fianza de cumplimiento en controversia, que auxilia y reemplaza el depósito en efectivo durante revisiones o controversias aduaneras y libera capital durante 12 o 18 meses de litigio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y la fianza de responsabilidad del agente aduanal, que también, si sabemos, la ley aduanera ha cambiado y les ha dado cada vez más responsabilidades en donde protege al importador ante errores de clasificación o subestimación de valor por parte del agente. Y aquí subrayo, la responsabilidad es compartida, no solo es de la gente, porque nosotros tenemos que llenar las fichas técnicas con las cuales estamos identificando el producto que de alguna manera estamos pues moviendo, ¿no? También tenemos los seguros de cadena de suministro, el primer instrumento de blindaje financiero, un seguro de interrupción de cadena que auxilia con una cobertura ante paro por retención aduanera, desastre en proveedor o crisis geopolítica, teniendo una indemnización por lucro cesante desde 48 a 72 horas de interrupción, que aplica cuando Manzanillo tiene tu lote de 200 vehículos parados. Seguro de carga internacional ampliado. Cubre pérdida económica por rechazo de origen en frontera norte. Incluye cobertura de honorarios, defensa aduanera y sobre todo el soporte para proteger la operación. El seguro de crédito comercial. Protege cuentas por cobrar ante insolvencia del distribuidor o retención regulatoria. Un ROI típico: por cada $1 de prima se protegen $8 de exposición. Y subrayo esto, inclusive suena muy teórico, pero a mí me tocó alguna vez. Quise hacer la importación de X producto de Estados Unidos y estaba nevando y no pudieron avanzar no pudieron avanzar en el ferrocarril. Pusimos tráileres para poder estar moviendo esto y tampoco pudieron avanzar. Y estaba muy nervioso porque íbamos a parar la planta, pero gracias a tener un seguro de interrupción de cadena de suministro y un seguro que nos auxiliaba contra cuestiones climáticas, pudimos contratar un charter para poder mover esta mercancía de una forma más efectiva, porque el retraso en el tren y en los tráileres iban a ser prácticamente un paro de 2 días. Tuvimos que volar y pagar alrededor de $140,000, pero todo subsanado con el seguro que tenemos en la compañía. Del riesgo operativo al financiero y reputacional nos habla de la evolución. En la generación 1, o sea, antes del 2020, hablábamos de un riesgo operativo. Prácticamente lo que estábamos cubriendo era la pérdida de mercancías, demoras, daños físicos, todo mitigado con seguro de carga tradicional. Después, del 2020 al 24, se habló de riesgos financieros, multas ante el SAT, recargos, créditos fiscales, impacto en flujo de caja y EBITDA.
Y hoy en día hablamos de un riesgo reputacional y estratégico. Listas negras del SAT, pérdida de contratos por las manufactureras, responsabilidad personal de directivos. Aunque esto se ve como si tuviéramos una base, hay compañías que ni siquiera han logrado tener la generación 1. Hoy en día tenemos que contemplar todo esto para tener la efectividad del negocio que estamos manejando. ¿Cuál es el nuevo ecosistema de fiscalización? Hay una amenaza distinta en 2026. Nos habla de un factor 1. El SAT ya tiene revisión electrónica masiva. Cruza en tiempo real pedimentos contra CFDIs, declaraciones anuales, nómina, etcétera, etcétera, y con esto detecta inconsistencias fiscales de forma automatizada. Después, la NAM con atribuciones ampliadas puede lograr retenciones preventivas de 30 días hábiles sin resolución formal y te detiene la mercancía aunque digas lo que digas. Busca así la verificación de origen en tiempo real en operaciones de comercio exterior. Y el factor 3, la cooperación internacional Estados Unidos y México. Teniendo un intercambio de información aduanera bajo TEMEC, se hacen revisiones cruzadas de cadenas de suministros binacionales, contemplando de dónde viene realmente el origen de la mercancía que estamos utilizando como materia prima, ya sea de un proveedor Tier 1, o sea, el proveedor directo, o del proveedor, o sea, el Tier 2, o de los subproveedores, llamas Tier 3, 4, 5. Y el factor 4, el objetivo recaudatorio 2026. Subrayo esto. Hoy en día el gobierno tiene como caja chica la meta de más de 180,000 millones de pesos vía comercio exterior, con foco en la automotriz y electrónica, buscando auditorías con incentivos de desempeño. Vayamos un poco más adelante. Bloque 2, la perspectiva de riesgo comercial y legal. La transición hacia una cultura de blindaje corporativo nos lleva a un entorno de fiscalización muy agresivo del SAT y la NAM. Y los riesgos ya no son operativos como lo acabo de comentar, ya también son financieros y reputacionales. Nos lleva a una situación en la que no nada más estamos viendo cuánto nos están recaudando, tenemos que estar abobilando la ISR, el IEPS, los cambios, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la estrategia aduanera? Hay que verificar qué pilares son necesarios para convertir la aduana en una ventaja competitiva. La estrategia en sí, entonces, dicta como pilar 1 la clasificación arancelaria preventiva, teniendo una opinión técnica antes de importar, buscando así la resolución anticipada del SAT basado en el artículo 47. Pilar 2, gestión de proveedores certificados. Buscar una auditoría a proveedores clave, haciendo un cálculo de valor de contenido regional y valor de contenido laboral documentado. El agente aduanal estratégico, con un conocimiento del sector automotriz, aeroespacial, electrónico, alimenticio, del medio de donde sea, y que también conozca el TEMEC integrado al compliance, o sea, a estar viendo todas las circunstancias donde se está evaluando las empresas. El régimen IMEX optimizado, verificar nuestro anexo 24 y 30 en tiempo real como escudo documental. Y el 5, protocolo legal de respuesta rápida. Hay que tener respuesta y hay que tener apoyo con abogados en menos de 24 horas. Inclusive ahorita que se viene el mundial, que se viene el fin de semana, tenemos que tener gente que nos esté auxiliando al respecto. El costo real de los retrasos, las cifras que nos quitan el sueño a los que están en dirección. Puede ser de 50,000 a 150,000 dólares por pérdida por embarque retenido. Y esto nos lleva, cuando una circunstancia va a más de 10 días, afectando directamente el flujo de caja y relaciones con clientes. Pueden ser 2.3 millones de dólares como costo promedio anual por ineficiencias aduaneras evitables en operaciones de importación. Pueden ser hasta 72 horas como un umbral crítico antes de que el costo de retraso se vuelva exponencial, tornando así la operación insostenible. Si por alguna razón tenemos un atraso, ya desde 24 horas ya tenemos que estar jalando la manivela y decir, algo está sucediendo y tener a todas las personas que nos están ayudando en servicios para hacer que funcione esto. Puede haber un 18% de incremento logístico en las armadoras asiáticas y norteamericanas por ineficiencias.
Pero no nada más en armadoras, estamos hablando también productores, estamos hablando de pequeñas y medianas empresas que a final de cuentas no aguantan ese tipo de cañonazos. Y de 1 a 3 movimientos tienen probabilidad de retención. Esto es para estar haciendo evaluaciones documentales que usualmente podrían ser asiáticas, pueden ser de África, pueden ser de Oceanía, y si no tienen una circunstancia que avale el cumplimiento, nos lleva a una detención del producto. También las discrepancias en valor declarado y la clasificación arancelaria. ¿Qué revisa el SAT? Bueno, ellos están evaluando el cruce automático de valor contra las bases de precios internacionales. Llámese la OCDE, la Uncomtrade, la ITC, con foco en transacciones entre partes relacionadas. Y ahorita explicamos un poco más. ¿Por qué las OEMs y las Tier 1 son blanco prioritario? Bueno, ellos tienen operaciones intercompañías con la importadora mexicana y la matriz. Y eso es un terreno fértil para hallazgos de subdeclaración, teniendo un valor subvaluado, valga la redundancia, con los productos que están moviendo. El hallazgo típico genera un crédito de 6 dígitos por unidad. Un vehículo declarado a $8,500 contra un precio de mercado de $12,000 nos lleva una evaluación de la diferencia contra el arancel, el IVA, las multas, teniendo que pagar aparte de la diferencia $2,000 por vehículo y esta evaluación puede estar considerada dentro de los 5 años que habíamos comentado. ¿Cómo podemos tener una defensa preventiva? Hay que hacer un estudio de precios de transferencia actualizado, una resolución anticipada del valor del SAT con el artículo 76 y una revisión semestral del método de evaluación. Pero todo esto está ligado precisamente a una evaluación que estaba haciendo la OCDE, la Uncomtrade y el ITC. Y es que el SAT utiliza estas 3 fuentes como un termómetro global auxiliar para detectar de inmediato si una empresa está alterando de forma sospechosa el valor de sus transacciones internacionales. La materialidad de actas de asambleas no es la prueba de la operación de comercio exterior. Teniendo una evidencia documental en donde hablemos de actas de asambleas, hablemos de decisiones de importar, contratar proveedores, contratos, aprobar presupuestos, ausencia de inconsistencias, certificados de origen, certificados de calidad, nos lleva a tener todo bajo control. Si no tenemos esto, es una señal de alerta máxima. Contratos internacionales como compraventa, Incoterms, condiciones de pago, especificaciones técnicas, correlación verificable con cada pedimento y tener pues nuestra data info con todo con esto cruzado, llámese desde lista de empaques, desde certificados de origen, certificados de calidad, etcétera. Aunado a eso, hay que tener los flujos financieros documentados, tomando en consideración el pago efectivo al proveedor, los SFDI, que se consideran las facturas y las transferencias bancarias, sobre todo los SWIFT, y la evidencia física de recepción, decir, hey, sí me está llegando y aquí está el video, ¿sabes qué? Sí venía con la cantidad que dijiste, si hay una discrepancia de inmediato a levantar la mano y hablar tanto con el transportista como con el proveedor que nos está mandando esto, verificar actas de entrega, reportes de almacén, entradas de RP, registros de básculas, fotografías con metadatos como evidencia complementaria. ¿Y cómo revisar la documentación aduanera antes de que lo haga el SAT? Bueno, revisión 1. Todos los documentos anexados corresponden exactamente a la descripción y cantidad declarada. ¿No se nos fue algo de más? ¿No tenemos alguna diferenciación? Consistencia matemática del valor. La factura coincide exactamente con el valor del pedimento. Los ajustes como valor de royalties tienen alguna circunstancia contra la asistencia técnica declarados. Hay que hacer que todo esto haciendo un match. La vigencia del certificado de origen cubre el periodo exacto de importación. El exportador tiene capacidad técnica demostrable para emitirlo. Y finalmente, la revisión 4, las regulaciones no arancelarias. Tenemos permisos, tenemos normatividades, tenemos avisos automáticos, registros de vigencias correctamente declarados. Es el punto con el cual valora este tipo de movimientos. La auditoría preventiva contra el litigio reactivo. Tenemos un modelo reactivo contra el litigio. Se actúa después del crédito fiscal. El costo puede ser de 800,000 a 2.5 millones de pesos por asunto. El tiempo es de 18 a 36 meses, con una probabilidad de éxito del 25 a 35%.
pero teniendo un daño colateral inevitable. Un modelo preventivo nos auxilia muchísimo mejor porque tenemos un costo de alrededor de 120,000 a 350,000 pesos anuales, con una implementación de 30 a 90 días y teniendo una probabilidad de contingencia menor al 5%. La gran ventaja es que esto genera una evidencia de buena fe. Entonces, ¿cuál es el veredicto? Por cada peso en auditoría preventiva se evitan de 8 a 20 pesos de contingencia con intereses y recargos. Y cuando el auditor es un algoritmo que detecta tu error antes de que lo encuentres, híjole, nos viene una circunstancia bastante complicada. El cruce de datos en microsegundos se da porque el SAT ya tiene evaluaciones tomando en consideración tus pedimentos contra el SFDI, las declaraciones anuales, la nómina, los inventarios y las cuentas bancarias en tiempo real. El sistema SARA es un algoritmo que asigna nivel de riesgo rojo, amarillo, verde, basado en tu historial en 5 años. Si tienes nivel rojo, hay una revisión obligatoria sin apelación previa. O sea, en otras palabras, el día en que por alguna razón tenemos un error, ya nos tienen dentro de la lista y nos vienen con una circunstancia que el algoritmo nos empuja a que tengamos revisiones. Inteligencia artificial para detección de subdeclaración. Compara valor declarado contra precios internacionales. Como había comentado, contra metadatos de la OCDE, un Contrade y la ITC, considerando la detección de fraccionamiento artificial. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La velocidad del algoritmo supera por décadas la reacción de cualquier equipo de compliance. La única ventaja de esto es haber auditado primero. Y es que si el algoritmo del SAT, SARA o IA te clasifica en rojo, la empresa no tiene derecho a defenderse, ni a meter recursos, ni a apelar antes de la revisión. Y la autoridad aduanera congela todo el proceso y revisa obligatoriamente la mercancía y sus costos, teniendo una circunstancia que no nada más es cuestión nacional, sino inclusive tiene que hacer informes hacia los países con los cuales nosotros estamos participando y se quebra todo el negocio. Inconsistencias en el cumplimiento real de las reglas de origen TEMEC. ¿Qué revisan SAT y la NAM? Verificación cruzada de certificados de origen y realidad del proceso de manufactura. Inclusive realiza visitas directas a plantas en México, Estados Unidos y Canadá para estar evaluando si realmente estamos moviendo mercancía de estos lugares. ¿Por qué es el riesgo más alto y subestimado? Bueno, se verifica el certificado TEMEC si es emitido por el exportador sin revisión previa a la autoridad. Se considera el certificado sin cálculo de valor de contenido regional o valor de contenido laboral técnicamente documentado. Si hay alguna situación falsa, nos puede llevar inclusive con consecuencias penales. Y esto no va solo con el agente aduanal, sino inclusive con toda la cadena personal que estamos participando en este movimiento. ¿Y cuál es el escenario pesadilla? ¿Cuál fue el escenario pesadilla de 2025? Bueno, un proveedor estadounidense usó insumos chinos que no tenían considerados el cálculo. Resultado, recalificación, pérdida retroactiva del beneficio, crédito fiscal por 3 a 5 años. Entonces es una situación que prácticamente nos obligan a tener un crédito más alto de lo que prácticamente pudiéramos estar estableciendo antes. ¿Cuál es tu defensa? Solicitar y revisar el cálculo detallado de valor de contenido regional, el valor de contenido laboral de cada proveedor clave. Tener una auditoría aplicada a los 10 proveedores con mayor volumen anual. Y el déficit de materialidad en operaciones CIMEX, bueno, ¿qué revisa el SAT con consecuencias existenciales? Sobre todo en las operaciones donde se declara un proceso de transformación que no ocurrió, algo que de alguna manera no tenemos bien documentado, y sobre todo que no fue en la magnitud declarada o no tiene todo el respaldo necesario. ¿Cuál es la consecuencia? Si el SAT determina que no hubo transformación real, o sea que el inventario no se usó tal como dice ahí, todo este inventario temporal se convierte en importación definitiva y se cobran aranceles totales, IVA, multas y hasta más del 100% del valor de lo que estamos considerando. ¿Cuáles son los 4 indicadores de alerta automática? Puede haber una nómina de 5 personas procesando 5,000 unidades por mes. Bueno, esto es incompatible matemáticamente. Esto prácticamente hace que el SAT esté evaluando si la planta tiene maquinaria, si tiene el volumen declarado, si tiene el consumo eléctrico, si tiene los procesos en el IMSS, si tiene los procesos en otros servicios y los tiempos de proceso inverosímiles prácticamente llevan a evaluar su capacidad instalada. La defensa,
tener un dossier de capacidad instalada con facturas de maquinaria, contratos de mantenimiento, consumo eléctrico mensual, nómina de producción y reportes diarios firmados, publicidad, etcétera, etcétera. La auditoría interna es el escudo más efectivo y más rentable contra el SAT desde ya. ¿Qué les puedo sugerir? La mejor defensa contra una auditoría del SAT no es saber litigar, no es saberse las leyes de memorias, no es tener contactos, es auditarse interno primeramente. La lección 1 nos habla de una auditoría preventiva que convierte la incertidumbre en certeza. Conoces entonces dónde estás expuesto antes de que el SAT te venga y te esté haciendo una verificación. Los 3 puntos críticos son corregibles, pero devastadores mañana si no los corregimos en el momento. El valor declarado, las reglas de origen y la materialidad prevenibles con metodología correcta auxilian a tener todo bajo control. La lección 3, el tener el anexo 24 y 30 correctamente administrados como columna vertebral de cualquier defensa fiscal exitosa. Porque recordemos, la aduana, el SAT, medio mundo está sobre nuestro anexo 24. Y la herramienta de acción, la política formal del área de comercio exterior. Una revisión trimestral de los 3 puntos críticos que acabo de comentar, que es el valor declarado, reglas de origen y materialidad de prevenibles, como política formal del área de comercio exterior. Teniendo prácticamente todo esto bajo un buen detalle, no vamos a tener tantos problemas, porque sí los vamos a tener, porque las leyes cambian continuamente. Mientras estoy hablando ahorita nos pueden estar imponiendo una situación no formal y podemos tener algunas problemáticas. Por eso es interesante tener contactos, conocimiento y lo más importante, una auditoría preventiva que nos ayude a cubrirnos de todo esto. Es así como prácticamente se hace la evaluación, tener el control de las empresas que de alguna manera estamos gerenciando. Les dejo mi bibliografía para que puedan de alguna manera pues tomar algunos de los datos que estuve considerando y ante todo, preguntas, comentarios. Gracias por tener atención a esta presente. Buenas tardes, gracias. Pues ya tenemos aquí algunas preguntas. Bueno, por ahí les comento, nos preguntaban dónde pueden ver la repetición de estas sesiones y les comento que es en el canal de YouTube de TLC Magazine. Sin embargo, se van reprogramando para verlas y si quieren verla inmediatamente, entonces váyanse a las redes de TLC Magazine, a las de Trade Law College o a las de TLC Asociados y ahí las van a poder ver en la historia porque ahí se quedan las grabaciones en vivo, las transmisiones en vivo. Bueno, sí vamos a compartir el material que nos hizo llegar amablemente el doctor. También otra pregunta que teníamos por acá. Y bueno, ahora sí me voy a las preguntas que ya le hicieron por aquí. Nos pregunta, bueno, le pregunta mm, 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 Francisco, ¿cuáles son las instituciones más confiables en México que manejan pólizas de seguro de los riesgos mencionados? Bueno, de las instituciones más confiables, digo ahorita la que se me viene a la cabeza es, por ejemplo, Marsh. Hace muchas evaluaciones de riesgos con los cuales estamos haciendo una consideración no solo del movimiento de mercancías, sino inclusive la cadena de suministro y la circunstancia legal que acabamos de comentar, sobre todo la situación de riesgos por algún cambio dentro de la administración del SAT o de la NAM. Auxilia muchísimo para poder tener ese tipo de controles y pues socavar cualquier cambio que pueda haber entre la parte legal. Otra pregunta, Sergio comenta qué pasaría con la amenaza hoy de Trump de no renovar el tratado, hablando de superávit negativo que ellos tienen y sería, según entendí, que se haría acuerdos bilaterales con mayor porcentaje de integración. Mira, híjole, yo estoy casi seguro que el tratado se va a firmar. Es más publicidad negativa que está haciendo para tenernos bajo presión. Voy a decirlo así, si estuviéramos en un ring de box y tienen contra las cuerdas, pues, tú estás con el temor de que en la primera que puedas te van a dar un golpe y te van a tumbar. Entonces, el señor es golpeador, el señor de alguna manera ha hecho su trabajo así y le funciona. Y tan le funciona que ahorita nos tiene atrapados diciendo que no va a firmar. Sin embargo, para ellos es más benéfico que para nosotros tener ese tipo de circunstancia.
Nuestro secretario de Economía actualmente está haciendo negociaciones no solo con Estados Unidos, sino inclusive con la Unión Europea y con otras instancias para ver la posibilidad de ampliar ese 80% que actualmente tenemos de comercio bilateral con Estados Unidos, pero en otros países. Tener un control un poquito mejor, porque ahorita tenemos un 80% con Estados Unidos y un alrededor de un 12% con China. Estamos captados prácticamente por dos de los principales. Tuviéramos una canasta un poco más amplia, tendríamos un control más efectivo. Pero de que se va a firmar, se va a firmar. De que van a exigir más controles, definitivo. Porque al final de cuentas, un ejemplo que yo le he puesto a varios de mis alumnos es, ¿qué dirían si yo les comento que les regalo estos lentes que están muy bonitos? Ah, pero las patitas están hechas con acero de Chernobyl. Todo el mundo diríamos, híjole, son acero radiactivo. No, mira, ya lo chequé. A ver, pues muéstrame el certificado. Eso es lo que está pidiendo el señor Trump. Y no nada más el señor Trump. Todo el mundo lo que buscamos es saber de qué están hechos nuestros celulares, nuestros laptops, nuestros vehículos, si la calidad del producto me va a proteger y va a funcionar el tiempo suficiente para que yo pueda comprarlo y pues tener la certificación de que esto funcione. No sé si respondo un poquito a la pregunta. Dice que en un estudio de precios de transferencia, el problema también son los comprobables. ¿Cómo se valida ante el SAT los ajustes económicos? Bueno, a final de cuentas, los comprobables prácticamente se basan muchísimo, no nada más en la factura, sino el pedimento. Recuerden que lo más importante para poder decir yo sostengo que esa mercancía es mía que estoy importando es con el pedimento. Y como lo acabo de comentar, si nosotros tenemos un enlace con la situación de las tablas de la ONU, de la ONCE Trade, pues tenemos la validación para decir, ¿sabes qué? Sí, sí está certificado que el valor que estoy prácticamente mostrando es el que debería de ser. Muy bien. Mario también le pregunta. Saludos y la pregunta es si existe algún programa o software que recomiende para realizar auditorías internas frente al SAT. Híjole, esa es una pregunta que yo hago continuamente en diferentes instancias. No, las auditorías no son basadas en softwares, no son basadas, es más, el data management que hoy se está realizando, hay algunas compañías que han logrado enlazar un poquito un RP, pero la gran mayoría de la gente que está haciendo el manejo del comercio internacional tiene sus certificados de origen, tiene sus certificados de calidad, sus listas de empaque, etcétera, etcétera. Tratan de hacer algún programa con un visual management y así tener sus propios mecanismos integrados. ¿Por qué lo hacen de esa manera? Porque cada empresa es diferente. Si yo les hablo de un SAP, un Oracle, un Odoo, el Odoo sí me es un poquito más noble porque puede guardar documentos, sin embargo, para poder enlazarlos sí es complicado. Quizá Odoo se me vería un poquito mejorcito como para poder tener ese tipo de enlaces, sin embargo, no, yo sugiero que el data management lo integren dependiendo de la empresa y contraten a un externo para que les auxilie a tener un programa propio. Gracias. Bueno, yo lo que he escuchado aquí ahorita que nos han hablado de varios programas, pero como que son más de compliance, ¿no? Y como que le das la trazabilidad y la materialidad de de las operaciones, pero pues no de auditoría en sí, ¿no? Sino es como para cumplimiento y con eso te La verdad respaldas. es que la auditoría, con lo que yo diga, es que sabes que esta pluma que yo compro, ya de ahí se agarra. Entonces, los auditores, voy a decirlo así, perdón, a los auditores les pagan por encontrar ineficiencias o no conformidades, ya sea menores o mayores. O sea, realmente el considerar un software específico, híjole, no, un auditor tiene toda la capacidad para encontrar ese arroz pretito que está en nuestra sopa y lo va a hacer. Entonces es difícil tener un software en específico, ¿no? Comenta Gerardo, de acuerdo con la regla 3.1.42, los cuatro tipos de contratos que enuncia es obligatorio anexarlos junto con el pedimento o solo tenerlos disponibles para la autoridad.
Es una muy buena pregunta. Volvemos a la situación de auditores. Mientras más les des a ellos, más fácil van a poder buscarte esas circunstancias. Entonces, hay que tenerlos a la mano, hay que decir, aquí está nuestra muestra y adelante. No darles de toda la autoridad aduanera porque recordemos, muchos de los auditores que actualmente están moviéndose no tienen el control o el conocimiento absoluto del negocio que estamos llevando. Entonces, si nosotros les damos carnita para que ellos puedan despedazarnos, híjole, mejor tenerlos bajo la manga, ¿no? Bueno, pues bueno, tenemos por ahí más felicitaciones y pues le cedo el micrófono al doctor Máximo. Gracias, Guadalupe. Doctor Morales, muy buena charla, muy didáctica, llena de conocimiento práctico. Y yo coincido con usted que, como siempre, lo mejor es prevenir que lamentar. Eso es evidente. Y usted ha dado una gran muestra de conocimiento en esta materia preventiva y haciendo las comparaciones con las cadenas de valor, con las cadenas y con el valor de transacción regional y el valor de transacción laboral. Y y además creo que es uno de los puntos que el SAT se va a estar enfocando por lo novedoso que es a través del TEMEX, desde luego, el haber incluido en la última parte del Telecam los factores laborales, como usted lo sabe muy bien, este, sindicales, pero también lo de el pago de los salarios, el pago de las horas, como también usted lo dijo, ¿no? Afortunadamente, entonces creo que ha sido muy completa su charla. Y al público que está escuchando, incluyéndome yo como público, nos ha sido muy benéfica su plática, por lo tanto lo felicito y le agradezco mucho todo su conocimiento. Muchas gracias, doctor Máximo, fue un honor. Muchas gracias. Y aprovecho también para invitarlos. Ahorita les puse por aquí una liga donde pueden obtener más información. El taller mensual de este mes estará a cargo del doctor César y pues será precisamente sobre auditoría aduanera y buenas prácticas en la cadena de suministro. Para quien desee ampliar más información sobre este tema, pues ahí nos pueden mandar un mensaje, un correo y pues podemos atenderla sus dudas. Bueno, si me permiten, vamos a entregar el reconocimiento al doctor César. Hagamos un trueque y TLC Magazine México otorgan el presente reconocimiento al doctor César Morales Razo por hacer un trueque en la plática virtual con el tema El Tablero Empresarial 2026, Auditoría Preventiva, Gestión de Riesgos y la cuenta regresiva del TEMEC, y lo firman el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy y pues ya se llegó el día, doctor. Estamos listos para mañana el inicio del mundial y ser los mejores anfitriones, ¿verdad? Pues Desde luego que sí. sí, pues nos vemos entonces la próxima semana. El próximo lunes estará el maestro Guillermo Malpica también con temas muy interesantes. Nos vemos. Buenísimo, eso lo recomiendo. El doctor Malpicas, otro nivel. Sí, negociador, ex negociador de los tratados, ¿no? Así es que hay que Claro. estar al pendiente. Bye bye, nos vemos, que pasen bonita tarde y que disfruten la inauguración del Mundial. Hasta luego, Hasta Adiós, luego. gracias, Gracias, felicidades. doctor Máximo. hasta luego. Que, Y Hasta que luego, mañana nos gane, doctor. vemos que gane también, México mañana, claro que sí, mañana nos vemos con el de las el 10 de de la Ricardo. mañana. Ajá, Sí, claro con que sí. Ricardo. Mañana Exacto. también Buenísimo, con tremendo, don Ricardo. actualización. Hasta Nomás que luego. hay que Mande. estar pendiente de la hora, que no se nos vaya a ir muy largo, Guille. Sí, Ricardo, don sí, le vamos a Ricardo. decir todos, ya nos vamos a la inauguración. Y sí, Claro, claro, 11:30 hay que estar ya en la tele. Sí, es correcto. hasta luego. Nos Gracias, vemos. Felicidades. hasta Buenas luego. tardes. Bye.